Y muy bien, nuestros queridos amigos de Radio Touch, sean todos bienvenidos a esta primera edición de este nuevo programa llamado Por la Fuerza de la Razón, un programa que hemos preparado con mucho esfuerzo y donde vamos a hablar de política, de cultura, de economía, pero antes que todo de contingencia nacional e internacional. Mi nombre es Gabriel Fernández y ahora procedo a presentarle a nuestros queridos panelistas del día de hoy. Tenemos por aquí a Álvaro Concha, quien es presidente del Partido Libertario. Cuéntanos cómo estás, Álvaro. Muchas gracias por esa presentación. Un saludo a todos los video editores que los vamos a estar constantemente acá todas las semanas por la Fuerza de la Razón. A nuestros invitados, don Cristian Lomaquín, a Sara Vargas, gran representante y colaboradora del CEL también, acá a don Miguel Iglesias, y también a ti darte las gracias por esta invitación, Gabriel. Tenemos por aquí a Miguel Iglesias, quien es director de Libertad Primero. Cuéntanos cómo estás, Miguel. Muy bien, muy contento de estar acá y que bueno, feliz de estar acá por los espacios que se están abriendo para discutir estas ideas y también debatir un poco esta hegemonía cultural que se instaló en los medios, en los medios audiovisuales, en los medios escritos, poder en el fondo compartir otras ideas con la gente para entendernos por la fuerza de la razón. Exactamente, por supuesto. Tenemos por aquí a Cristian Lomaquín, quien tiene un máster en economía por la Universidad de Chicago. Sí, exacto. ¿Cómo estás? Hace ya bastante tiempo. Sí. Eso. Ajá. Estuve revisando por ahí. Mira, yo soy un poco de la generación que hizo los cambios acá, ¿no? Entonces, si bien soy de los más chicos, ¿ya? Entonces yo creo que eso ha motivado que siempre me inviten a estas conversaciones del Partido Libertario, del cual me considero un amigo. ¿En serio? Sí, un amigo, sí, soy Qué amigo bien, del partido. qué bien saberlo. Tenemos por aquí a Sara Vargas, quien es relacionadora pública del Centro de Estudios Libertarios. ¿Cómo estás, Sara? Muchas gracias, Gabriel. Encantada de estar acá con ustedes. Buenísimo. Bueno, vamos a pasar al primer tema, chicos, porque se ha venido una ola de violencia en Chile. Yo estaba viendo las noticias hoy día en la mañana cuando estaba almorzando. Y lo primero que apareció fue que un grupo de personas, un grupo de sujetos delincuentes, que entiendo que hasta ahora todavía son desconocidos por Carabineros, quemaron 3 buses del Transantiago en la comuna de Recoleta. Algo que se viene repitiendo durante todos estos meses, luego del estallido social, el mal llamado estallido social. Quisiera saber tú qué opinas, Álvaro. Escuché por ahí también en las noticias, no sé si la aproximación será muy exacta, pero que se han perdido aproximadamente unos 180 millones de dólares desde el estallido social en pérdidas públicas y privadas. Cuéntanos qué opinas. Claro, sin considerar todas las pérdidas de la inversión también, o sea, estamos hablando de cifras significativas. Sí, mucho más. Sí, y más que nada, o sea, eso es bastante relevante, pero tenemos que considerar también que este estallido delictual, como yo lo denomino, sin pelo en la lengua, por decirlo de alguna manera, es algo que
en algún momento iba a estallar en Chile. Veíamos posiciones bastante radicalizadas desde un sector de la población principalmente. Hay ciertos sectores también desde el sector más, digamos, de la derecha, que es más o menos radical, pero que no es violenta al nivel como estos, digamos, movimientos insurreccionales que hemos visto desde el estallido delictual. Después del fallecimiento, de la muerte, del atropello que ocurrió con el barrista de Colo-Colo, que es algo totalmente lamentable. Sabemos que nuevamente estalló esto. Todos esperábamos que la delincuencia volviera a azotar a Chile en marzo, porque se ha anunciado, estos tipos amenazan constantemente a través de redes sociales, se organizan a través de redes sociales, las autoridades no escuchan, no se dan cuenta, no prevén absolutamente nada de lo que está pasando, y nuevamente estalló la delincuencia previo a marzo. Entonces, ya en febrero, gente de vacaciones, hemos visto ayer se quemaron 3 Transantiago en Recoleta, el alcalde comunista Daniel Jadwe impresentablemente hablando sobre conspirando como que si hubiera una fuerza mayor que en el fondo está en contra del movimiento social, como que esa fuerza fue quien quemó esos buses del Transantiago. ¿Por qué? Porque a ellos les conviene que haya violencia. O sea, ¿de qué estamos hablando? Exacto. Cristian, cuéntanos qué opinas al respecto y qué opinas en particular de esta legitimidad que existe de la violencia en Chile y la violencia como medio para poder conseguir fines políticos. Bueno, es lamentable que se use la violencia, pero un poco por edad, a mí me ha tocado ver esto antes, ¿no? Nosotros lo vimos en la generación de la gente que estuvo en los 70. Ya vimos este episodio, nosotros vimos la violencia como una manera de ejecutar situaciones o complicar a la sociedad chilena. La violencia tiene una gran virtud, si es que se puede llamar de esa forma, ¿no es cierto? Que te pone a los que no son violentos en una situación como de extorsión. Como diciendo, ¿sabe qué va? Si usted no hace lo que yo quiero, mire lo que le voy a hacer. ¿Ya? Y eso es justamente lo que nos ha ocurrido. Digamos, estamos discutiendo ahora un programa de reformas constitucionales que no estaba en el programa del presidente Piñera, ¿no es cierto? El presidente Piñera salió elegido con 54% de los votos y en cambio el candidato opositor, que tenía 45% de los votos, él sí contemplaba una reforma constitucional. Entonces lo que está ocurriendo, ¿no es cierto?, es que la minoría en esa elección está imponiéndole a la mayoría una decisión a través de la violencia. Y sospechamos, ¿no es cierto?, como probablemente ustedes también sospechan, de que esta no es una violencia casual, sino que es una violencia programada. Claro. Han salido múltiples evidencias, ¿no es cierto?, de que había, incluso el presidente de Venezuela, Maduro, se ha jactado de haber tirado los vientos bolivarianos a Chile, ¿no es cierto? Y eso significa que nos están complicando, ¿te fijas? Esto lo vimos, desgraciadamente ya lo habíamos visto en la época de la Unidad Popular. No, quiero agregar algo a las palabras de Por Cristian, supuesto, que evidentemente comparto, y que también, como dice, esto claramente no es algo casual. También lo vimos que pasó previamente en Ecuador, después en Colombia. Respecto también a lo que hablaba usted sobre los candidatos presidenciales, teníamos 8 candidatos presidenciales, los cuales 5 proponían una reforma constitucional, ninguno de ellos fue electo. Los únicos 2 que no lo proponían, que era José Antonio Caz y Sebastián Piñera. Sebastián Piñera fue electo, no tenía su programa, y él está ejecutando, digamos, la agenda que podría ser la misma agenda en parte constitucional de Beatriz Sánchez o del candidato Alejandro Guillier, quien también, aprovechando todo este contexto, oportunistamente está pidiendo que se adelanten elecciones, siendo que él perdió abrumadoramente. Claro. Desde otra perspectiva también, hablando sobre, digamos, de la intencionalidad de esto o la espontaneidad, hace un par de días un youtuber que es colaborador del Partido Libertario, militante del Partido Libertario, que vive en Plaza Italia, se ha acercado, él se compró una capucha, voy a contar este testimonio porque él lo publicó, o sea, no estoy siendo irresponsable en ese sentido. Hizo 3 videos importantes, entonces quiero contar este testimonio. Esta persona se dirigió a Plaza Italia encapuchado, porque si va así descubierto lo van a golpear, porque estos tipos lo tienen amenazado. Claro. Se entrevistó a personas, entrevistó a los locatarios, a los pocos locatarios que quedan, que son básicamente los que venden alcoholes, porque estos tipos consumen alcohol y drogas todo el día, los que están en Plaza Italia, y le comentaban que les depositaban constantemente. Entonces él hizo un video comentando de que a los primera línea, que son los delincuentes que están ahí punto fijo desde octubre, les pagaban. ¿Qué pasó? Que el actor Ariel Mateluna, muy conocido por la película Machuca, lo insultó con garabatos, lo amenazó de una manera bastante reprochable, y el tipo después se retractó, dado que este youtuber, que es colaborador del Partido Libertario, publicó las amenazas. Este actor
comentó que sí efectivamente le pagaban a la primera línea. Entonces, es claro, o sea, aparte de lo que ocurre a nivel internacional, de estas, digamos, coincidencias que para mí no son para nada coincidencias, nos damos cuenta que hay gente que está en punto fijo. ¿Cómo sobrevive esa gente? Entonces ya hay muchos argumentos que uno podría empezar a rebuscar y a darse cuenta de que esto ya no es. O sea, hay que ser bastante ingenuo para pensar que esto es espontáneo. Sí, Claro. absolutamente. No, mira, para acotar algo más, hay que entender el proceso que estamos viviendo, porque ahora viene un plebiscito en abril, el 26 de abril, pero es muy probable que ese plebiscito no se ejecute porque la izquierda ya están avisando los grupos más ultra que el 8 de marzo se van a tomar casi el país con violencia, van a traer nuevamente violencia, van a dejar pero la escoba, avisando que no van a parar hasta que caiga Piñera. Bueno, eso, lo que están diciendo ahora el 8 de marzo, era su plan inicial. Porque recordemos que en un principio ellos trajeron mucha violencia quemando el metro, utilizando a los secundarios, y ahí UNICEF no está, los dirigentes de la izquierda más ultra utilizando menores de edad, estudiantes secundarios, como carne de cañón, como primera línea, entre comillas, cuando no existía el concepto de primera línea, para evadir el metro, evadir el pasaje, etcétera. Generando obviamente una cierta impunidad porque ni carabineros ni nadie podía ir a agarrar a palo a estos niños. Se empezó a agrandar la masa y se metieron entre medio, sin duda, infiltrados muy entrenados que quemaban las estaciones. Mira, yo me demoro media hora haciendo un asado y los tipos en 5 minutos prendiendo carbón. Y los tipos en 5 minutos prendiendo una estación de metro. Entonces, bueno, y con ese modo de actuar tan articulado. Entonces, generaron tal nivel de violencia para que las fuerzas de orden y seguridad, en este caso carabineros, salieran a la calle y lograran reprimir con violencia. Ojalá teniendo un mártir, porque, ojo con esto, tenían el INDH aquí en Chile, alineado con ellos, Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la ONU, todos alineados esperando a que hubiera un muerto. Hubieron 2 lesiones de ojo, inventaron 200. No sé, el carabinero ocupaba la fuerza y obviamente, seamos claros, no le vaya a pedir por favor a un tipo que está tirando molotov, por favor te puedes subir al carro. Eso no va a pasar, entonces hay que tomarlo con fuerza y llevarlo. Bueno, estaban los fotógrafos de ese mismo grupo y observadores de derechos humanos también cuestionando y levantando argumentos para atacar al gobierno, para atacar a Sebastián Piñera desde organismos internacionales y nacionales, para hacerlo caer. ¿Por qué? Porque después viene Jaime Quintana, el presidente del Senado, y el presidente del Senado tiene el discurso claro de que ante tal nivel de violencia, la única manera de traer paz al país es instalar una asamblea constituyente y que la gente pueda decidir. Y la gente, las organizaciones sociales, no son nada más ni nada menos que la Mesa Unidad Social de Izquierda, que ellos le mienten a la gente, que dicen que esas organizaciones representan a toda la ciudadanía, lo que es absolutamente falso, porque son organizaciones que están lideradas por PCs más ultras, todos del MIR y del FMMR, antiguos. Entonces tenemos militancia PC, pero de las más ultra, incluso hasta asistémicos algunos. Entonces, nunca quisieron un plebiscito. Y la jugada que vio Sebastián Piñera cuando sacó las fuerzas, incluso cuando sacó las fuerzas armadas a la calle en los toques de queda, fue, wow, aquí me están tendiendo una trampa, mejor repliego todo, lo lamento, van a quemar todo, cosa que nos dolió a todos como país, porque también extrañamos una mano dura más fuerte, pero sin duda era una trampa. Era una trampa gigante, porque si los tipos obtenían un mártir porque ocupan a su gente como carne de cañón, son unos delincuentes pero no tienen nombre, o sea, ocupan a su gente para que muera, ojalá muera para obtener sus fines. Su ansia de poder son brutales. Y en esa línea, al replegarse las Fuerzas Armadas, Sebastián Piñera con los parlamentarios lograron hacer un acuerdo por la paz y montaron un plebiscito que la izquierda jamás lo esperó. Exacto. Entonces, ahora, en ese contexto, obviamente van a utilizar la violencia porque saben y lo temen, como lo decía Camilo Escalona en algunos videos que se filtraron del Partido Socialista, haciendo un llamado que si perdían esta elección el Partido Socialista y Allende decían a revolcar en su tumba. Van con miedo. Históricamente han tenido el 3% de votación, van con miedo. Yo quiero añadir algo a lo que dijo Miguel, que me parece muy interesante, que es el tema de los derechos humanos, porque es llamativo cómo no solo en Chile, sino en toda la región, incluso me atrevería a decir que todo el mundo hispanohablante, hubo toda una revuelta con este tema que en Chile matan, torturan, violan, etcétera, pero estuvieron muy silenciosos durante mucho tiempo estos arduos defensores de los derechos humanos en temas de represión en países como Venezuela o Nicaragua, en donde en cuestión de meses, o sea, en Nicaragua en 3 meses hubo 500 asesinados.
¿Y dónde estaban esas personas hablando de represión desmedida, hablando de derechos humanos? Sí, Maduro prohibió el ingreso de la ONU hace 2 días. Y ahora Venezuela pertenece De la CID. al Consejo de los Derechos Humanos. Y tú dices, ¿qué sentido tiene eso? ¿De qué estamos hablando? O sea, ¿cuál es la hipocresía? Entonces, denunciamos los derechos humanos cuando lo comete un sector de la política o del espectro político, pero no lo condenamos cuando lo comete otro. Claro, la instrumentalización del discurso de los derechos humanos es impresentable. Y también cabe mencionar las palabras que comentabas recién, Miguel, que Quintana es el impulsor de la retroexcavadora. Y por cierto, hablando un poco de los asados, son muy buenos los asados de Miguel. Estoy invitado al próximo. Mira, me estoy acordando de que el director de Human Rights Watch, que es un chileno, entre paréntesis, Sí, Vivanco. ¿cierto? José Miguel Vivanco. Lleva bastantes años allá en eso. Lo echaron de Venezuela una vez. Sí, Bueno, sí. Sí, y yo creo que él, me imagino que eso lo tiene en la cabeza. Ahora, ahí yo creo que hay que hacer un poquito de matices, ¿no es cierto? Porque da la impresión de que no están todos unidos en el mismo barco ahí. Sí, Ya. yo también tengo mi apreciación al respecto, porque a mi juicio Human Rights Watch no tiene, digamos, tiene muchísimo más prestigio que Amnistía Internacional. La Amnistía Internacional es una institución ultra sesgada. Hace alrededor de un año ya aproximadamente se filtró un video de jóvenes que participaban en esta organización, que estaban jugando a que si se caía un papel muere un facho dentro de Amnistía Internacional. Eso no lo vería jamás en Human Rights Watch. Acá también el mismo director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, el mismo dijo que evidentemente dentro de la institución hay un sesgo político y que claramente está a la izquierda. O sea, él no tiene tapujo en... Yo creo que Sergio Mico, con todos los reproches que tiene, ha sido al menos honesto en ese sentido. Y también cuando desmintió también el tema de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos. El Claro. informe internacional de Human Rights Watch yo lo respeto personalmente. Creo que es bastante objetivo desde ese punto de vista y claramente hay excesos y también Carabineros no es perfecto. O sea, tenemos que también hay una institución que tienen que hacerse cambios, no reestructurarlas completamente como lo propone el Frente Amplio. Yo considero que esa es una postura bastante irresponsable, pero como dijo José Piñera en algún momento, toda institución es perfectible. ¿Ya? Yo creo que también hay un tema también de liderazgo también con Mario Rosas también, porque dentro de Carabineros creo que existen, incluso dentro de esa institución hay una especie de polarización, o hay dos bandos, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Y volviendo al tema del tema de los derechos humanos y de este tipo de instituciones, acá en Chile, bien como dijo Miguel, claro, efectivamente, en primera instancia, ¿quién impulsó todo esto? A mi juicio, yo por lo que hice un seguimiento, dado que yo tengo un medio digital y todos los días estoy haciendo noticias, impulsado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que es una entidad sesgada, dicho por palabra de su propio director, después siguió por el Amnistía Internacional, que Amnistía Internacional también es una entidad sesgada, como, bueno, ya les puse el ejemplo anterior, Claro. y de ahí se empezaron a pedir voces extranjeras. Y las voces extranjeras, de la ONU, Michelle Bachelet, unas escuetas declaraciones, sí, tampoco quiso ahondar en profundidad porque se hizo un informe, descartó el tema de las violaciones sistemáticas, y después Human Rights Watch con José Miguel Vivanco también descartó las violaciones sistemáticas a los derechos humanos. O sea, hay que comprender el fenómeno. No tenemos acá, como dijo Sara recientemente, en Nicaragua 500 muertos en 3 meses o 8.000 muertos en 2 años como en Venezuela. O los 150 millones de muertos en el mundo. Entonces, ahí a mí me hace sentido la tesis que comenta Miguel, porque claramente acá hubo una intencionalidad de dejar a Sebastián Piñera como prácticamente a la misma línea de altura de Pinochet. Exacto. Cristian, yo te quería hacer una pregunta. Aquí Sí, se ha dime. hablado muchísimo desde el 18 de octubre en adelante de que aquí no son 30 pesos, son 30 años. Que son 30 años de abusos perpetrados gracias al sistema económico y no pese al sistema económico. Yo te quería preguntar, en tu calidad de economista, si crees que eso realmente es cierto. Bueno, mira, la palabra abuso es una palabra que se puede usar de muchas maneras, ¿no es cierto? Lo que nosotros tenemos en Chile es una economía que empezó siendo bastante competitiva, pero que después, sobre todo en la época de la concertación, se fue anquilosando y se fue oligopolizando, ¿ya? Los fenómenos que han ocurrido son fenómenos predecibles en una economía oligopólica, mientras que nosotros, y en esto voy a subir al barco a los Chicago Boys, al grupo que también pertenezco, ¿no es cierto? Siempre defendimos la idea de una economía abierta y competitiva a rajatablas. Y cuando tú empiezas a permitir concentraciones de poder, te empiezan a pasar las cosas que pasaron después,
¿ya? Pero a mí lo que me irrita es que esas cosas no pasaron producto del modelo neoliberal, sino que más bien producto de que el modelo fue alterado en un sentido intervencionista, ¿ya? Y con regulaciones. Claro. Y eso, aunque no estoy de acuerdo con todo lo que dice, pero de repente el señor Lorenzini le apunta cuando dice de que, por ejemplo, en las AFP, el sistema de AFP era mucho más abierto en su origen que lo que fue después cuando lo empezaron a regular. Por ejemplo, le empezaron a disminuir la rotación, le pusieron que tú para cambiarte a AFP tenías que firmar un papel en notaría, mientras que antes bastaba con que fuera una promotora de venta y te cambiaba. Los requisitos de capital de las AFP también subieron, entonces eso concentró la industria en 6 o 5, 7 AFP, ¿ya? Y desaparecieron las chicas, pero más importante que eso, desapareció la libre entrada. Y la competencia. Claro, exacto. Y lo mismo pasó con los bancos. Los bancos, fíjate que Chile en el siglo XIX, digamos, yo soy historiador económico, así que me encantan estas comparaciones en el tiempo, ¿ya? En el siglo XIX nosotros teníamos mucho menos habitantes, teníamos ya apenas como 2 millones de habitantes, pero teníamos mucho más bancos. De hecho, teníamos un banco por provincia, ¿ya? Y el dinero chileno era emitido por los bancos, no era emitido por el Banco Central. Y ese sistema era ultra competitivo y fue súper estable. No había inflación, no había ni una cosa, ¿ya? Y en general se podían hacer negocios muy rápido, ¿ya? En las ciudades, por ejemplo, Valparaíso hacía negocios sin pasar por Santiago porque tenía su propio banco, tenía todo. En cambio, el siglo XX chileno fue un siglo de, digamos, de crecimiento del Estado, crecimiento de regulaciones, fusiones y poderes fácticos mucho más potentes, ¿ya? Partiendo por el Banco Central, que no lo inventaron los Chicago Boys y no lo inventó la economía neoliberal, sino que lo inventó Arturo Alessandri Palma, que fue un demagogo de izquierda, ¿ya? De hecho, en parte el liberalismo critica, hay una crítica muy dura hacia los bancos centrales en particular. Estábamos hablando antes de comenzar acá del fenómeno Milei, y Milei es muy crítico del Banco Central. El ministro de Hacienda actual escribió junto a Rolf Luder un libro que se llama Chile sin Banco Central. ¿Qué pasa con el ministro de Hacienda? ¿Por qué no ejecuta lo que escribió? Eso no lo sabía, fíjate. Sí, Ignacio Briones es una de las personas que escribió ese libro. Y lo vemos aplicando políticas interventoras, subidas de impuestos, claro, que en el fondo, yo entiendo que Piñera no es un liberal y que en el fondo es el que manda, pero si designa a una persona capacitada en esa línea, debería esta persona tratar de tomar parte por sus propias ideas. Es muy importante el fenómeno, lo que comenta usted, Cristian, porque también esto es la visión de que la gente asume de que los errores, porque yo a nivel cultural lo que veo es que efectivamente la gente critica que las modificaciones que le hicieron, por ejemplo, al sistema de AFP, los gobiernos de la concertación, pero asumen que los cambios fueron dentro de un modelo neoliberal. Y lo que no se están dando cuenta que fue con mayor intervención estatal, donde todos estos modelos, digamos, este mercado en particular, dejó de ser un mercado competitivo. Un mercado competitivo, un mercado atractivo, y usted también demuestra la evidencia empírica que en el año 20, cuando había muchísimos más bancos, la libertad de mercado era mucho mejor. Entonces ahí tiene una evidencia, y esto estamos hablando de Chile, no estamos hablando de otro país. Exacto. Sí, exactamente. Bueno, mira, ahí me gustaría comentar. Déjame acotar nomás una cosa. En los tiempos finales del gobierno de Pinochet, el embajador de Estados Unidos en esa época, que fue bastante intervencionista, fue a una reunión donde Pinochet le dijo, esto salió publicado en el diario, no es que lo sepa yo por alguna cosa personal, dice, los males de la democracia se curan con más democracia. Eso le dijo. Sí. Y eso nosotros podríamos parafrasearlo acá, que los males del mercado se curan con más mercado, no con menos, ¿te fijas? Y lo que nosotros hemos tenido es que efectivamente conservamos buena parte de la estructura de mercado que se creó antes, pero la empezamos a llenar de regulaciones y lo empezamos a alejar del mercado original, creyendo que con eso íbamos a mejorar las cosas. Es al revés, señores.
si queremos mejorar las cosas, tenemos que hacer más competitivo el sistema y no menos competitivo. Tiendo a pensar, Ya. cuando lo escucho, que la gente asume que cuando tú hablas de más mercado, ellos asumen más intervención o más, digamos, bueno, nosotros entendemos lo que es intervención, pero para clarificar un poco es que el político mete su regulación ahí en particular. Entonces se tiende a pensar de que cuando uno habla de más mercado, es una mano negra de mayor empresario que está buscando. Eso es lo que Es que tiende a pensar. hay una frase que lo explica, que es... Eso es lo que yo quiero explicar un poco a la ciudadanía, porque se malinterpreta. Y lo que uno está diciendo es que hagamos el mercado más flexible, donde la gente de a pie tenga mayor facilidad de hacer negocios sin tanta regulación y sin que un político de turno le ponga un impuesto o una regulación Por entre eso tiene medio. que haber relato político también. Sí. Álvaro, Mira, pero es que por nosotros hablamos del mercado, defendemos el mercado y ellos también lo defienden, porque tú ves, si tú pasas por Las Tarrias, tú vas a ver eso lleno de vendedores y eso es mercado también. Exacto. Yo soy un Entonces- defensor acérrimo del mercado del comercio ambulante, por Entonces, ejemplo. eso también es mercado. Entonces, claro, se tiende a pensar que si tú defiendes el mercado, estás defendiendo al político, Al empresario, automáticamente la imagen de Luxic y más. Es que aquí la izquierda... Lo que estamos defendiendo son a los chicos, a los que están de abajo, a los que están emprendiendo, a los que quieren surgir con su propio esfuerzo. Sí, Exacto. Esa es una imagen particularmente negativa, eso de creer que el mercado es defender a los grandes empresarios absolutamente. regulados, porque es en realidad al revés, como ustedes están Exactamente. diciendo muy correctamente, ¿te fijas? Hay economistas que han estudiado esto, que a los grandes empresarios les conviene, digamos, la fusión con el Estado. Sí, Exacto. absolutamente. Eso es el modelo corporativista que Exacto. nosotros criticamos. Sí, sí. Pero eso pasa a veces nomás, porque mira, la izquierda ha hecho un trabajo genial confundiendo a la ciudadanía, metiendo sus conceptos erráticos. Por ejemplo, la gente piensa que el Estado son todos y el empresariado o el mercado son unos pocos hombres encerrados tomando decisiones. Y es al revés. El mercado somos todos y el Estado son unos cuantos hombres encerrados en una habitación tomando decisiones. Y me gustó mucho la mención que te hiciste a la visión histórica, porque hay un error gigante en criticar el sistema neoliberal, porque el sistema neoliberal tan nefasto le junta, hace la vaquita y le junta al Estado todos los años, al Estado de Chile, 70.000 millones de dólares. Y si vamos para atrás, eso nos cuesta, Chile un año, 70.000 millones de dólares, es mucha plata, saquen la cuenta, Es convertirlo a el pesos. principal grupo Y el- económico chileno, lejos el Estado. Sí, Fíjate, sin si tú duda. lo tomas Sí. aparte. No hay Exacto. ningún grupo. No, y si lo miras por ejemplo, en 1973 había 64% de extrema pobreza. Perdón, de pobreza. La extrema era como 30. 64% de pobreza. Al año 89 quedamos en 34, por ahí. 34% de pobreza ya con las medidas liberales implementadas del año 82. Al 2018-2019 estábamos en 8% de pobreza. Entonces es una falacia decir que el sistema no funciona, porque ha sido la mejor época de Chile en toda su historia, el modelo liberal, donde la clase media creció de una manera brutal. Y ahí donde viene el contraargumento que dice: la clase media está endeudada. Sí está endeudada porque sí puede comprarse el auto 4 palos con crédito, porque tiene acceso a crédito, porque la economía está estable y hay instituciones que prestan plata a baja tasa. Entonces, esa estabilidad y ese país serio que permite que la gente pueda mejorar su calidad de vida, genial, eso lo logramos con un trabajo serio que lo hemos venido desarrollando. Y además hay una falacia zurda implantada en el consciente colectivo, que es que la izquierda analiza al sistema liberal, neoliberal, que aparte está mal dicho, al sistema de libre mercado, desde la riqueza individual y no colectiva. Es decir, dice, hay gente que tiene mucha plata y hay gente que tiene muy poca. Bueno, hay gente que al medio también tiene, por si acaso. Y no mide la riqueza colectiva, que son, por ejemplo, buenas carreteras, buenos supermercados, seguridad, ropa barata, poleras a luca, auto, que no tenés plata y necesitas un auto, tienes un auto chino nuevo a 4 palos. No, tienes mucha plata, tienes el Lamborghini de 150 palos. Viaje en avión con aerolínea low cost, etcétera. Todo lo que... Exacto, todo la riqueza colectiva que genera una economía liberal, los zurdos no la miden. En cambio, ellos miden la riqueza colectiva, supuestamente, que no hay, pero su riqueza, entre comillas, colectiva, en una economía centralmente planificada, que además se esfuma, porque cuando empiezan a controlar los precios, se esfuma la inversión, se aniquila el empleo, aumenta la pobreza, aumenta el hambre, aumenta la delincuencia y terminamos muy mal. Exacto. Chicos, me gustaría poner un segundo tema sobre la mesa, porque quisiera preguntarles cuáles creen ustedes, lo voy a preguntar a cada uno según su rol, el rol que está jugando aquí, cuál es el rol que juega el liberalismo y el libertarianismo en la crisis actual. ¿Cómo podemos salir adelante? Sara, tú eres relacionadora pública del Centro de Estudios Libertarios. ¿Qué puede hacer el CEL al respecto? ¿Cómo es el futuro?
Nuestra visión en esta coyuntura social que está viviendo Chile actualmente es precisamente el de sembrar ideas de libertad. ¿Y libertad en qué sentido? No solo libertad económica, que es muy importante, sino también libertad individual, libertad política, libertad de pensamiento. La libertad es algo que abarca un espectro muy amplio. ¿Por qué? Porque el primer paso para defender la libertad económica es emanciparse mentalmente y es tener ideas claras y coherentes y de sentido común. Entonces, el rol que juega el Centro de Estudios Libertarios en esta coyuntura es precisamente el de difundir y el de incluso impulsar personas, investigadores, académicos, todas aquellas mentes valiosas que den un aporte a nuestros valores, que finalmente son los valores del liberalismo y del libertarianismo. Cristian, la misma pregunta, ¿cómo es el futuro y cómo ves específicamente a movimientos como el Partido Libertario de Chile o el Centro de Estudios Libertarios? ¿Crees que pueden jugar un rol importante de aquí al futuro? Mira, yo creo que sí, porque en Chile y en general en América Latina las ideas de la libertad integral son relativamente nuevas. Creo yo, de nuevo con mi enfoque histórico, hay que recordar que la corona española fue bastante autoritaria. Después nosotros, la mayoría de los países, tuvimos ejercicios de estados fuertes, digamos, centralizados. Entonces, en nuestro imaginario, a nosotros nos cuesta imaginarnos un mundo liberal. Nos cuesta. Sin embargo, la respuesta a nuestros problemas está en ese mundo liberal. Nosotros nunca vamos a sacar de la pobreza a millones de personas a través de un esfuerzo estatal. Lo vamos a sacar a través de que esas personas adquieran educación, adquieran capacidad empresarial y adquieran habilidades de negocios como para salir adelante por su cuenta. Como muy bien lo dijo por lo demás el economista pakistaní, para que no digan que es Chicago Boys, Muhammad Yunus, ¿no es cierto?, que inventó esta cosa del Banco de los Pobres, y él decía, mire, el asistencialismo no sirve. Aquí la gente tiene que aprender a salir por su cuenta. Lo que yo puedo hacer, sí, es ayudarlos con el crédito, porque hay mucha gente que está en el círculo de la pobreza y que, comillas, nunca puede tener ese margen de dinero para poder hacer algo porque no tiene dinero. Entonces, él inventó el microcrédito y eso efectivamente está resultando, entiendo, ya en Bangladesh, que es un país que es mucho más pobre que el nuestro. Siendo tú una persona que, como tú mismo dices, tienes harta visión histórica, ¿eres optimista respecto al futuro de Chile, respecto a lo que está pasando ahora? Bueno, si uno lo mira con perspectiva inmediata, la verdad que lo que está pasando ahora es súper deprimente, ¿no es cierto? Ver cómo se está destruyendo una economía que costó tanto construirla, ya cómo están destruyendo también artefactos físicos complejos como el metro, ya estos incendios y todo eso, no te deja una buena sensación, ya, pero lo que a mí me tiene relativamente tranquilo es que efectivamente la clase media en Chile creció. Lo que tú estás diciendo, ¿no es cierto?, las oportunidades que generó el mercado dio la oportunidad para el Chile que yo conocí de niño, la movilidad social, el Chile de los 70. Ya era un Chile con un arrinconado, en que había un pequeño grupo efectivamente adinerado que tenía acceso, no eran ni siquiera muy ricos. Los ricos de esa época en Chile habrían sido clase media hoy día quizás, ¿ya? Pero tenían acceso a los bienes que habría tenido una persona en un país más o menos desarrollado. Tener refrigerador era un lujo. Era un lujo. En Chile era un lujo tener refrigerador, era un lujo tener teléfono, era un lujo tener televisor, ¿ya? Incluso hasta se podía decir que tener una radio. Un equipo estereofónico era un lujo porque no existían, no se podían traer. Había un auto por cada 25 personas. ¿Ya? Tener un auto era un lujo, era un símbolo, claro, ¿no es cierto? De ahí viene este modelo, ¿no es cierto?, de que las patentes de autos caras, ¿no es cierto? Porque las patentes de autos nuestras siguen siendo caras comparado con otras patentes porque se suponía que era un impuesto redistributivo desde los ricos a los pobres, ¿ya? Hoy día eso ha cambiado, hoy día hay mucha más gente que tiene acceso a los bienes de consumo. Y hay una clase media mucho más poderosa, te fijas, las autopistas se llenan todos los fines de semana, eso no pasaba antes, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa clase media es un factor de estabilidad que yo espero que se manifieste, ¿no es cierto?, en lo que venga, y que esa clase media haga valer los derechos económicos que ha adquirido, que por mucho que digan que no los adquirió, sí los ha adquirido, te fijas, no están dispuestos a perderlos. Por lo tanto, el futuro de Chile yo lo veo bastante mejor
que lo veía en 1970. Eso te lo puedo dar por seguro. Yo tenía 14 años para la elección del 70 y realmente lo vi muy negro. Y fue efectivamente muy negro. Les paso la anécdota que el presidente de la República en esa época, que era Eduardo Frei Montalva, ¿no es cierto?, y que había sido elegido como una alternativa al socialismo, cuando entrega el mando el año 70 cae en una depresión profunda, y eso se supo mucho después porque nadie lo quiso decir en esa época, pero lo contaron después que él fallece, y cuando digamos 20 años después ya salió de que la sensación de la clase política chilena, que no era de izquierda, era que estábamos realmente en un atolladero. Sí, Álvaro, tú eres presidente del Partido Libertario. ¿Quién mejor para hablar respecto al tema? ¿Crees que el partido puede jugar un rol importante en esta materia? Mira, nosotros como partido y como movimiento, el partido en formación, pretendemos este año inscribirnos en el CERVEL. Nos preocupó bastante el avance del Frente Amplio. Cuando sacó el 20% Beatriz Sánchez, casi igualando a Guiller, dijimos acá la derecha o la centro derecha no estaba teniendo, digamos, haciendo una competencia competitiva a estas ideas representadas por gente joven, pero con ideas añejas del marxismo ortodoxo, e incluso con una evolución en el marxismo, digamos, ya un carácter más posmoderno, que digamos no estaban siendo atacadas o contrarrestadas por la derecha tradicional. Por ese motivo nosotros creemos que es totalmente necesario que existan partidos como el nuestro, justamente atacando en esa línea, y también porque la derecha tradicional, y esto es una crítica al sector mío, tiene un fuerte componente elitista, entonces esa la gente la percibe. Yo creo que el rol de nosotros es justamente tener un rol pedagógico de explicar en fácil a la gente también, porque también el dato economicista, caemos mucho, sin desmerecer a los economistas, evidentemente, acá tenemos uno, y yo creo que cumplen un rol muy fundamental, pero a la señora Juanita le cuesta entender ciertos conceptos, entonces los políticos en este caso de nuestro sector tienen que salir a explicar a la calle, por ejemplo, ¿por qué la izquierda siempre ataca a los libertarios o a los liberales como neoliberales? Porque el término neoliberalismo tiene un fuerte componente negativo, evidentemente, pero nosotros somos liberales, que en el fondo de repente tengamos que salir a defender modelos ciertamente corporativistas en parte es porque la contraparte está proponiendo socialismo duro. Entonces, si tenemos un componente, digamos, un sistema corporativista o neoliberal ante el socialismo que está tratando de promover el Frente Amplio, el Partido Comunista, evidentemente tenemos que ir por pero no es que sea nuestro modelo ideal, como bien dijiste tú, mencionaste anteriormente, o como mencionó Miguel, acá nosotros lo que defendemos es un liberalismo puro. Ya, que de repente tengamos que defender un modelo que sea medianamente interventor porque la contraparte está promoviendo un modelo que es totalmente interventor, pero eso no quiere decir que nosotros defendemos ese modelo. O sea, yo voté por Sebastián Piñera no porque era mi candidato predilecto, sino porque era el mal menor. ¿Cuánta gente habrá votado por Piñera porque le gustaba Piñera? Entonces, a eso es lo que voy. ¿Cuál es el rol de nosotros? Es explicar en simple a la gente las ideas que defendemos. ¿Por qué? Porque actualmente cuando uno sale a la calle con los micrófonos, le pregunta a la señora Juanita o a cualquier persona de clase media forzada acá en Chile qué opina de la derecha y tiene una noción negativa. Y lo primero que se le viene a la cabeza es un Carlos Larraín, una Jacqueline Ramal Reselberg, un Corpesca. Se le vienen cosas negativas también, porque también hay que hacer una crítica dentro del sector. Yo creo que es imperante, digamos, que movimientos como el nuestro salgan a la luz, tomen fuerza, tomen partido, estén en el debate y vamos para adelante con todo. Exacto. Miguel, no sé si se puede decir al aire, perdón si la embarro, pero tú eres director de una, entiendo, próxima fundación, que es Libertad Primero. Sí, partió como un blog, después se transformó en un grupo también tipo think tank, pero bien humilde. Yeah. Y estamos ahora convirtiéndolo en una fundación que queremos activar algunas cosas, pero también en la línea libertaria. Y respondiendo a la pregunta que le hacías acá a todos los amigos del panel, sin duda el Partido Libertario puede tomar un rol fundamental en el futuro, en las decisiones futuras a nivel político y económico, porque hay mucho desconocimiento, y cuando se habla, que ya es un concepto que cada vez más masivo, sobre la batalla cultural, que sin duda la izquierda la ganó porque vienen 30 años trabajando, metiendo sus conceptos en la gente, nos damos cuenta que la ciudadanía hay cosas que no conoce que son fundamentales y hablan falacias, pero no de malas personas, sino que también porque están confundidos y fueron educados de otra manera. Por ejemplo, la guerra de clases que fomenta la izquierda, que es algo bastante nefasto, que fue la base también de la revolución bolchevique, y vemos cómo terminó la revolución bolchevique en más de 70 millones de muertos y en miseria absoluta.
vemos que, por ejemplo, la gente piensa que, y gente educada, o sea, piensa que el pobre es pobre porque el rico es rico. Y eso, Claro. y la gente no sabe que en realidad los grandes capitales para sacar bueno, y piensa que el rico es como Tío Rico, que tiene en su piscina todas las monedas de oro y se llega todos los días de su oficina que trabaja 2 horas y no se esfuerza para nada y se baña con sus monedas y las tira para arriba. Eso es totalmente falso, tampoco la guardan debajo del colchón, sino que esos grandes capitales están en fondos de inversión que se reinvierten y apoyan nuevos proyectos. O bien Y eso- infraestructura. Claro, también. y esos nuevos proyectos generan empleo y es base que el capital se vaya reinvirtiendo para generar nuevo empleo y nuevos puestos de trabajo. Por ejemplo, pero para terminar la idea, se habla también de que existen abusos por culpa del sistema neoliberal. Mentira, porque el sistema neoliberal da todas las oportunidades para que todas las personas puedan realizar actividad económica. Y también, desde el punto de vista de una sociedad libertaria, existe un Estado que tiene que brindar justicia y orden. Y justicia está el Poder Judicial, y en el Poder Judicial está el Tribunal de la Libre Competencia. ¿Y quién hizo la pega en las colusiones? El Tribunal de la Libre Competencia. Y vemos al Poder Judicial dando la cara por todas estas colusiones que vimos, no la da. Para nada. Además, bueno, y tampoco el Poder Judicial se va a meter, por ejemplo, a la feria, porque en la feria también a la gente, no sé, a todos nos gusta apuntar a la colusión del confort, de los pollos, de lo que sea, pero en la feria todos ponen las papas 500 pesos. Exactamente. Entonces, y pon la 450, te echan de esa feria y no te podéis poner nunca más. Entonces, también hay que ver un poco qué pasa con nuestra cultura. Realmente, si queremos y queremos realmente progresar, y para eso tenemos que ser honestos y tenemos que respetar una sociedad más liberal. Cristian, tú querías agregar algo, ¿no? Mira, en realidad cuando él estaba hablando se me ocurrió, pero ahora se me fue un poquito. Lo que pasa es que pienso que esto es realmente un movimiento nuevo, lo que ustedes están haciendo. ¿Te fijas? Sí. Porque en Chile hubo un partido liberal antiguamente, pero era un partido elitista, efectivamente. Estoy hablando de hace 70 años atrás. O ahí creo que murió el Partido Liberal, se juntó con el Conservador y hicieron el Partido Nacional. Exacto, sí. Después de que los arrasaron en una elección en el año 66, los dejaron con 7% de los votos. ¿Ya? Ese Partido Liberal había existido desde el siglo XIX, pero yo no creo que sus fundamentos liberales hayan sido muy profundos. En realidad, en Chile el liberalismo integral, el liberalismo anglosajón, por decirlo de alguna manera, nunca ha tenido representantes fuertes. Y yo creo que estamos ahora en la oportunidad de poder hacerlo, porque nosotros, en cierto sentido, el estatismo que nosotros hemos llevado casi siempre es el que está en crisis. El otro día lo dije en una reunión, nosotros tenemos todavía Estado unitario, fíjate. Si hay una idea antiliberal en este mundo del Estado unitario. ¿Te fijas? Un Estado presidencialista fuerte, unitario, en el sentido de que todas las decisiones son de una persona, Centralizado. ya centralizado. Concentrado. Nosotros nunca hemos experimentado con la verdadera libertad. Y cuando tú dices, por ejemplo, que el sector judicial se hace loco, o que es el chuta, algo Tranquilo. Algo pasó. No hay problema. ¿Aló? Desconecté aquí esto. Bueno, yo volviendo Perdón, a la... no escucho nada ahora. Yo tampoco. Sí. Bueno, Sara, te quería hacer la pregunta. Estamos del millón de en dólares. vivo. Sí, Sí, te escucho, no hay problema. No, yo escuché Ah, ya, bien, ¿eh? perfecto. El Sí, show debe continuar. Sí. Bueno, Sara, yo te quería hacer la pregunta del millón de dólares, como decía recién. Sorry si es muy complicada, pero una pregunta que todos tenemos que hacer, ¿no? Sí. Claro, Álvaro decía, creo que Miguel también, que las ideas liberales en muchos casos son difíciles de vender. ¿Por qué? Porque uno le dicen mercado y lo primero que se le Ahí viene está. a la cabeza ciudadano es los empresarios, estos tantos Ahí está, capitalistas. ¿Cómo venderías tú las ideas de la libertad? ¿Cómo crees que se debe hacer? Wow, es complejo, mira. Pasa algo que es un error del sector que precisamente defiende la libertad, que ha sido en gran parte subestimar al adversario. Fíjate que el adversario ha hecho mucho trabajo en el área de las ciencias sociales, en el área de la lingüística, y ellos son expertos en el manejo de las palabras, de la retórica, y es algo que nosotros no sabemos hacer, tenemos esa deficiencia. Entonces, yo creo que ese es un punto de partida fundamental, el aprender a
a utilizar el lenguaje a nuestro favor, porque muchas veces incluso caemos en utilizar la neolengua que ellos han impuesto. Exacto. Y ojo, es una cosa completamente inconsciente, que sea por ignorancia. No es que no hay un trabajo intelectual. Claro, no hay un trabajo Efectivamente. intelectual. Entonces yo creo que lo primero parte por nosotros hacer la pega de la investigación, la pega de esforzarnos y dejar de subestimar y de pensar de que porque el otro mató a 60 millones de personas de hambre, no sabe lo que está haciendo. No, sí sabe lo que está haciendo. Lo tiene Y clarísimo. esos millones de personas que murieron deliberadamente, no murieron porque, ay, ups. Sí, absolutamente. Y hay que defender las ideas libertarias con orgullo, porque los socialistas y este gran bloque en estos dos grandes mundos que tenemos ahora enfrentados, que por un lado están los socialistas y los que piensan que el Estado resuelve todo y que tienen prácticas de violencia, por otro lado están al frente los que creemos en una república, en la democracia, en la institución, y somos sin duda 1000 veces, millones de veces más civilizados. Y el socialismo en estos momentos, para mí por lo menos, es el último suspiro de la humanidad sangrienta medieval que imponía todo a costa del miedo, porque la gente que tiene la mentalidad socialista no se da cuenta que es igual que el campesino que trabajaba para el señor feudal, que controlaba todo con sus cortesanos, y todo el trabajo de ese campesino era del rey, le daban comida, ahora lo cambiaron, como hay más tecnología, te pasan una tarjeta para que tú vayas a buscar tu comida, y son absolutamente gobernados por el miedo, con vínculos con narcos, con delincuentes para tener el pueblo a raya, y finalmente hacen las peores prácticas que nosotros vimos y las quisimos dejar de lado. O sea, vemos las películas antiguas, por ejemplo, porque no sé, yo no viví en esa época, pero vemos las películas antiguas y era absolutamente nefasto, donde todo se arreglaba con espada. Después nosotros evolucionamos y como sociedad tenemos ahora repúblicas, congresos, instituciones, espacios para conversar, para debatir, ganan las mayorías, se respetan a las minorías y vamos avanzando en una economía sana y que ha traído el mayor crecimiento para la humanidad en toda su historia, que ha sido el libre mercado. Había 1% de ricos hace 200 años y 99% de pobres. Y tú me puedes corregir también como buen historiador económico. Las cifras, por ejemplo, de pobreza del 1700 para atrás. Miseria. Hay una estadística que lo citan a veces los historiadores, que en la época de la Revolución Francesa, tan famosa, y estoy pensando que en la plaza Italia, yo la voy a llamar Plaza Italia, Por favor. apareció, digamos, una guillotina. ¿Te acuerdas que Sí, le cortaban la llevó Roxana Miranda también después. Claro. Entonces la Revolución Francesa anda por ahí dando vuelta en el imaginario de muchas personas, ¿no? Y la Revolución Francesa, en la época, el 80% del ingreso del francés medio iba solamente a comprar pan. Imagina. Es decir, Francia hoy día, un país que se reconoce como rico y que está aquí próspero y todo, hace 200 años a duras penas podía alimentar a su población, había desnutrición, había hambre, había todas esas cosas, ¿te fijas? Y claro, la Revolución Francesa no las resolvió, las resolvieron otras cosas, pero los amigos de la Revolución tratan de decir que efectivamente fueron ellos. Ya pasaron muchas cosas después, sobre todo la industrialización, muy importante para entender la riqueza del siglo XIX, fue la industrialización. Y Chile estaba en un camino de industrialización bastante inteligente en el siglo XIX, pero perdió el norte en el siglo XX. ¿Ya? Recuerden que nosotros descubrimos el salitre, y el salitre fue un material estratégico por mucho tiempo, y nos dio una riqueza enorme para lo que éramos en esa época. Habíamos sido el país más pobre, el territorio más pobre de España en la época de la colonia, y después pasamos a ser un país que estaba entre los 20 primeros del mundo en ingreso per cápita, gracias a lo que hicimos en el siglo XIX. Entonces es siempre bueno tener en mente la historia. Sí, Porque la historia nos enseña muchas cosas. Vecinos de Argentina también, que era potencia a fines del siglo XIX también. Argentina, claro, Argentina con el potencial que tiene, más la buena infraestructura que le creó el modelo constitucional de Alberdi, llegaron a tener en 50 años, pasaron de ser un país del lote a estar entre los 10 primeros. Sí. Álvaro, conta, ¿cómo defender la libertad? ¿Cómo defender las ideas? Hay muchas personas que dicen que los libertarios no nos hacemos cargo de ciertas temáticas, de ciertos tópicos, como por ejemplo el orden público. ¿Qué opinas tú?
Bueno, yo creo que esas personas están bastante equivocadas, porque si los libertarios, digamos, al menos en mi posición, que es más bien de carácter minarquista, defendemos que el Estado sí esté presente, al menos lo que corresponde a la seguridad y la justicia. Por lo tanto, cuando respecta a defender nuestra idea en todo orden de cosas, nosotros somos bastante claros, y en ese sentido seríamos bastante claros en defender un Estado de Derecho. Yo personalmente, si habría estado en el poder, no habría titubeado tanto como lo hizo el gobierno de Sebastián Piñera en el momento de que tenía que sacar a las fuerzas de orden para poner efectivamente orden en Chile, que estaban quemando la mitad del país. Entonces yo creo que en ese sentido está predominando esa visión un poco, un poco tibia, por decirlo de alguna manera suave, respecto a... claro, puede ser también, o sea, también hay un componente hay una asesoría política detrás Aparte, relativizando todo. Pero también. Álvaro, yo quisiera agregar algo a eso. Sí, yo creo adelante. que hay una tibieza no solo... O sea, yo no lo veo tanto en el uso de la fuerza. ¿Sabes dónde yo veo la tibieza? En el financiar, por ejemplo, todos los programas culturales de la izquierda. Sí, ese es el punto, ese iba también, recogiendo las palabras que mencionaba Sara anteriormente. Yo comparto obviamente que tiene que haber también un trabajo intelectual historicista también en este sentido, y el rol también de los libertarios, estar constantemente informando, tener un rol pedagógico en esa línea, pero también es muy importante también el tema de la cultura. Nosotros nos damos cuenta actualmente que las los profesores a los niños de 6 años los sacan a gritar afuera consigna en contra de Piñera y en contra del gobierno. Entonces hay un adoctrinamiento político importante. ¿Quién está defendiendo la libertad educativa en Chile? El Partido Liberal del Frente Amplio, perdónenme. De liberal tienen la pura etiqueta simplemente. Entonces nosotros tenemos que tener un rol importante en la cultura, como mencionó anteriormente Sara. Entonces, ¿qué tenemos que estar? Ojalá impulsar dibujantes. Tenemos dibujantes libertarios, músicos libertarios también tenemos, porque la izquierda en ese sentido juega con la emocionalidad. Entonces nosotros no podemos dejar eso de lado. Está bien, tenemos que estar presente. La economía es algo muy relevante, la libertad de mercado es muy importantísima. Yo soy un libertario acérrimo, soy ultra defensor del liberalismo acérrimo, no la etiqueta del neoliberal, el del liberalismo como corresponde, con un mercado bastante libre, pero sí tenemos que estar también en otras áreas de la sociedad. O sea, no sé si conocen el libro de Malcriando a los jóvenes estadounidenses, Jonathan Haidt. Explica, por ejemplo, que este no solamente es un fenómeno que pasa en Chile, donde hace 20 años atrás el 40% de los profesores pertenecían al partido republicano y el 60% eran del partido demócrata. Actualmente esa relación está de un 90-10. En Chile prácticamente debe pasar lo mismo. O sea, ¿quién de acá no tuvo un profesor que era comunista? La gran mayoría, al menos todos lo tuvimos, yo creo. Tuve varios, en un colegio, yo estuve en un colegio católico, ahí no habían tanto, pero en el liceo sí había profesores que evidentemente tenían su tendencia ideológica, y eso lo plantean también a nivel universitario, en toda área, digamos, de la educación. Es muy importante que también nosotros estemos dando una batalla en esa línea. O sea, ojalá incentivar a la sociedad civil que tiene pensamiento afín al libertarismo a dejar el economicismo y empezar a penetrar en otras áreas de la sociedad. Sí, y yo veo una debilidad de nuestra parte porque nosotros, claro, como promotores del mercado, nos enfocamos, como tú dices, en el tema económico, entonces el emprendimiento, en las empresas, y tú ves que los empresarios están concentrados en su empresa, pero entonces todo el factor cultural se queda por fuera. Exacto. Y el Estado es el que toma ese factor cultural y lo financia. Y aquí también los empresarios tienen un rol muy importante, que es el rol de precisamente ¿en qué invierto mi dinero? ¿Invierto mi dinero de qué forma? Cristian. Déjame de nuevo meter un poco la historia. ¿Ya? Hoy día, si no me equivoco, exactamente hoy día, se cumplen 50 años o 51 años del suicidio de Violeta Parra. Ayer, ¿Ya? sí, ayer parece que fue claro. ¿Ya? Bueno, la presencia de Violeta Parra en la historia de la música latinoamericana es indiscutida, te fijas, y es un símbolo de cómo la izquierda dominaba la vida cultural de Chile en los años 60. Y en realidad la venía dominando de antes. Pablo Neruda, por ejemplo, claro, ya existía en los años 30, 40, ya era militante comunista. La mayoría de los poetas chilenos de esa época fueron militantes comunistas y muchos de los escritores también. Subterra, Subsole, por ejemplo, de Baldomero Lillo. ¿Ya? Entonces, nosotros como libertarios estamos en desventaja con años, porque el comunismo en Chile tiene 100 años y nosotros solamente tenemos unos pocos años con nuestras ideas. Pero, más importante que eso, yo creo que en el mundo de la derecha y en el mundo, digamos, por decirlo así, de Sebastián Piñera, hay una especie de complejo de culpa.
Exacto. Hay un complejo de culpa. Hay un complejo de culpa que me recuerda a mí un poco lo que pasó con los anglosajones y otros respecto de la esclavitud. Aunque voy a ser cuidadoso con las palabras porque en realidad esto no quiero que me comparen. Se entiende la analogía. Ya, ¿no? empezaron, ¿no es cierto?, con esta cosa de que ahora todo había que mirarlo de otra manera y que, digamos, trataron de nivelar la cancha con respecto a los abusos que habían cometido antes. Y aquí el complejo de culpa es con el golpe militar. O sea, yo diría que en la derecha chilena, a pesar de que todos sabemos quizás que el golpe militar fue, bueno, esencial para que Chile tuviera finalmente una economía libre, ¿ya? Pero a todos les pesa el que haya sido un golpe militar, que haya sido con violencia, que después hayan habido los muertos y qué sé yo, las llamadas violaciones a los derechos humanos, y en eso el subconsciente le dan un poco de razón a la izquierda. Claro, ¿Ya? que como en base a eso existe, digamos, una especie de un poco, ya sabes que si nos portamos mal, aunque, no sé, personalmente yo ni nací en esa época, pero gente de mi sector, personalmente, o sea, creo que piensan de esa manera, o sea, dicen, ya mi sector se portó mal en su momento histórico, entonces yo tengo que conceder algo a este segmento político actual. Yo considero que eso es un error totalmente. O sea, yo personalmente no tengo por qué cargar con las atrocidades que pueda haber cometido un gobierno dictatorial o una dictadura, ¿ya? También soy muy crítico de la dictadura y soy muy crítico también del proceso de Allende. O sea, sin Allende no tenemos Pinochet. Es una discusión para larga también, pero en ese sentido yo creo que los jóvenes, como nosotros personalmente, tenemos que, hablo a título personal y entiendo también a quienes se sientan representados, ¿ya? Tenemos que, no quiere decir que no se haga un análisis histórico, hay que hacer un análisis histórico, pero la visión de nosotros está con la tecnología, está con las redes sociales, está con el mundo digital, está con la robótica. Y está hacia el futuro. Hacia el futuro, exacto, eso es lo que importa. O sea, estamos hablando de que tenemos actualmente una economía, digamos, disculpen, volviendo al tema cultural, o sea, todavía vemos que el Estado, por ejemplo, es quien determina el contenido en las mallas curriculares, entonces no tenemos ni siquiera libertad educativa, todavía el ente supremo, que este ente, como diría Beatriz Sánchez, el Estado somos todos, es el que está determinando para todos lo que debemos estudiar, o sea, estamos, digamos, eso es actualmente esa visión que impera es muy arcaica y no hay nadie que esté tratando de, en el fondo, tratar de expandir eso y justamente ampliar los campos del conocimiento, porque es la única manera de que la gente pueda tener un rol crítico de sociedad, un pensamiento crítico, expandiendo las áreas del conocimiento para todos y no que un Estado centralizado te diga lo que tienes que estudiar, porque actualmente el Estado determina incluso lo que tiene que impartir la educación privada, entonces ahí hay que hacer un foco muy importante. Dale, Cristian, y después pasamos al cierre. Totalmente de acuerdo con lo que dices tú. Creo que, digamos, ustedes están con la posición ventajosa de poder mirar solo hacia adelante, ¿te fijas? Pero lamentablemente las sociedades llevan su carga hacia atrás y están a veces determinados por lo que ocurrió en el pasado. Claro. Ahora, piensa nomás en la cosa de la PSU. Se la pasan discutiendo, te fijas, si la PSU es buena, si la PSU es mala. Hay unos tipos que dicen que no hay que darla, que hay que reemplazarla. Eso justifica los movimientos para bloquear su... Pero la verdad de las cosas es que esto debería ser distinto. Cada universidad debería determinar su propia PSU. Cada uno debería tener sus propios mecanismos de ingreso. Y si yo quiero hacer una PSU mía, exacto, si la Universidad de Chile quiere hacer una PSU distinta a la PSU que existe, que la haga. ¿Te fijas? ¿Por qué tiene que ser una sola? ¿Y por qué las ponderaciones tienen que ser fijas? ¿Por qué todos tienen que determinarse centralmente? ¿Por qué no hay pluralidad en el ingreso? Exacto. ¿Ya? ¿Por qué no hay pluralidad educativa real? Como y lamentablemente la clase política se basa, digamos, en esos cimientos, ¿sabes? Lo establecido, y tampoco tenemos movimientos jóvenes. O sea, tenemos al Frente Amplio, tenemos que son partidos relativamente jóvenes, que no se les ocurre. No se les ocurre. Lo interesante es que el Estado es... que no les conviene tampoco. Mientras es el enemigo, es al mismo tiempo el padre protector que les tiene que dar todo. Exacto. Entonces hay un síndrome de Estocolmo extraño. Sí, hay un tema que tenemos que hacer tenemos que hacer una mención también a la mentalidad que hay, porque todos hablan de la PSU que puede ser muy segregadora,
Pero claro, o sea, ¿por qué mejor no verla como una oportunidad? Porque Exacto. mira, tenemos una herencia gracias a la izquierda y vemos el ejemplo en toda la Mesa de Unidad Social, que son organizaciones que tienen más años que un cerro. O sea, la CUT es vieja, la Confusam es vieja, Noma FP no es tan viejo, tienen bastantes años. Sí, pero sus dirigentes son viejos. Claro, dirigentes. no han propuesto nada, excepto Noma FP, que propone robar los ahorros de la gente. Eso es lo único que están... Además, lo único que proponen es robo. Imagínate, Claro. el Colegio de Profesores no ha propuesto ninguna mejora al sistema educativo, de acuerdo a los desafíos, por ejemplo, transformación digital, robótica, etcétera. La Confusam no ha propuesto ninguna mejora en salud. No quieren ni evaluar si van a querer abrirse a un campo del conocimiento que no Exacto. no Entonces, conocen. por ejemplo, la CUT no ha propuesto tampoco ninguna reforma clara, moderna, por ejemplo, con flexibilidad laboral, trabajo digital, teletrabajo, etcétera. Nada de eso. Entonces, esa mentalidad de solo quejarse la estamos viendo ahora en los dirigentes de la ACES, que en vez de ver una oportunidad, porque un niño del colegio Z44 da la misma prueba que el que está en el Grange o en el Nido de Águilas, que ellos no la dan. Exactamente. Ellos no la dan, porque se van a estudiar por otro lado. Entonces, oye, esto, cosa tomar unos facsímiles, y en ese momento la cancha se empareja. Sí, Entonces, bueno, ¿dónde y está la tenemos el mentalidad? ejemplo de Gabriel, disculpa que te ponga como ejemplo, pero Gabriel trabajó toda su enseñanza media para pagarse un preuniversitario y no viene de Puente Alto y estudia Claro, en la Universidad sí. Católica. Entonces él todo lo tomó como una oportunidad, si son pocos los que No, y toman así la como oportunidad. yo, hay muchos chicos, en realidad, sí. La PSU realmente puede funcionar como una oportunidad. Chicos, vamos a pasar a cierre, le voy a dar la oportunidad a cada uno para que pueda decir las últimas palabras. Sara, empecemos contigo. Bueno, encantada de esta iniciativa. Yo creo que esto es parte de precisamente el trabajo cultural que hay que hacer, de las ideas, del ir poco a poco integrando nuestro lenguaje y nuestros conocimientos al resto de la sociedad. Así que maravilloso todo. Cristian. Bueno, fantástico estar con ustedes, que son todos tan jóvenes y tienen tanto entusiasmo. Las ideas liberales tienen un futuro esplendoroso en Chile en la medida que sean bien comprendidas y sean bien integradas a la mentalidad sobre todo de la señora Juanita, como dices tú. Exacto. ¿Ya? Es decir, mientras sean una cosa de élite no van a tener mucha repercusión, pero necesitamos, y ustedes están haciendo un esfuerzo en eso, de que se difundan, porque al final todos vamos a estar mejor si que somos libertarios. Gracias. Miguel. El hacer un llamado a defender la idea libertaria con orgullo, porque en lo cultural, respeto irrestricto por el proyecto de vida de cada persona, que todos sean felices y vivan de acuerdo a lo que quieran hacer de su vida, sin perjudicar a los demás. Genial. Y en lo social y económico, los datos. Veamos los datos mandan. Primero los datos. Primero los datos, después analizamos, después vemos qué pasa. Y tenemos mucha evidencia para tomar las decisiones correctas para hacer un mejor país, porque todos queremos un mejor país. Lo que estamos, por ejemplo, voy a tocar un tema, yo estoy por el rechazo a la modificación de la Constitución, pero yo estoy rechazando el tongo de la izquierda para que se va a demorar 3 años en tener una respuesta de algo. Yo rechazo porque las reformas se pueden hacer ahora vía ley simple, vía decreto, y podemos todos mejorar podemos mejorar el país, porque Exacto. todos queremos un mejor país y queremos que sea libertario. Exacto. Álvaro. Yo extiendo el mensaje de lo que he tratado de promover durante todo este programa, de que el mundo cercano, afín a nuestra idea, deje un poco este economicismo y pase un poco más al área cultural, porque es muy relevante y eso me tiene bastante contento. Recién estábamos hablando con María José, que es la encargada del Partido Libertario de Relaciones Exteriores y de Medios. Ella me estaba viendo una columna de Daniel Contreras, que Daniel Contreras es un dibujante que tenemos nosotros, y así como tenemos, nos vemos, por ejemplo, ayer usted mencionó el caso de Violeta Parra, o sea, ayer estaban hablando de que Violeta Parra, si viviera en esta época, sería un encapuchado, o sea, la izquierda se apodera de estos iconos culturales. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, o sea, ya está bien, hay que transgredir eso, o sea, nosotros tenemos que tener nuestros propios iconos, o sea, no transgredirlo, pero tenemos que crear nuestros propios iconos en la cultura. Exacto. Pero capaz que no sea cierto que hubiera sido una encapuchada, porque Violeta Parra a su manera fue incluso una empresaria. Fue una empresaria que mostraba su música Tenía su carpa. en una carpa, exacto, y que sufrió, digamos, supo lo que era tener que ganarse la vida a través de la música, y justamente una de sus gracias es que enfrentó ese desafío. Ella básicamente murió por penas de amor, no por penas económicas. Exactamente. Ya, chicos, vamos cerrando el programa. Tuvimos algunos traspiés, pero la verdad es que fue un programa bastante entretenido. Cristian, le agradecemos de verdad, desde el corazón, por estar acá. Para nosotros es un honor tenerlo aquí. Y muchas gracias a todos por habernos visto. Hasta la próxima. Muchas gracias. Chao, chao. Oye, muchas gracias.